¿Serías capaz de adentrarte en el enigma más turbio que flotó en el silencio durante casi 40 años alrededor de la leyenda de Paquirri? Cierra los ojos y deja volar la imaginación. ¿Y si todo lo que creías saber sobre uno de los toreros más emblemáticos de España, un mito de valor, arte y tragedia, no fuese más que un montaje impecable, una careta cuidadosamente diseñada para ocultar una verdad mucho más profunda, incómoda y perturbadora? Francisco Rivera Pérez, conocido en cada cartel y en los corazones de los aficionados como Paquirri, no solo fue un maestro en el ruedo, sino un símbolo nacional capaz de unir generaciones, despertar admiración entre los críticos y devoción entre sus seguidores. Su imponente presencia representaba valores como el honor, la valentía y el sacrificio, tantas veces narrados en los discos de homenaje que se lanzaron tras su partida. Aquella última corrida el 26 de septiembre de 1984 en Pozoblanco no significó únicamente el fin de una carrera gloriosa, sino también el germen de un secreto inconfesable que el país entero se encargaría de llorar sin sospechar que algo mucho más siniestro se estaba gestando. En medio de homenajes, documentales y tributos televisivos, el relato oficial se fue construyendo con retazos heroicos, pero a la sombra comenzaron a emerger zonas oscuras, contradicciones, fragmentos borrados y detalles que no encajaban del todo con la historia pública. Al fin y al cabo, el legado de Paquirri no consistía únicamente en su herencia económica o taurina, sino en el peso emocional que arrastrarían sus hijos. La herida abierta por su muerte jamás se cerró, especialmente para quienes crecieron escudriñando retazos de prensa y recuerdos ajenos para reconstruir una figura paterna ausente. Isabel Pantoja, su viuda, emergió así como la figura central en esta narrativa nacional. Consagrada cantante, madre entregada y guardiana de un mito, asumió el rol de pilar inquebrantable en el drama familiar y mantuvo intacta su imagen pública, la de una viuda doliente que jamás se recobraría del todo. Pero bajo esa apariencia, se vislumbraban murmullos de tensiones familiares, roces con los hijos mayores, Francisco y Cayetano, que, aunque minimizados, alimentaban cada vez más la sospecha de que algo no cuadraba en torno a la herencia. Nadie tenía pruebas contundentes, el testamento oficial existía, las farolas legales estaban encendidas, hasta que, décadas después, Kiko Rivera, el hijo pequeño, se encontraba en medio de una crisis personal tan profunda, tan abrupta, que decidió sumergirse en los archivos olvidados de su pasado en busca de respuestas, de algo, cualquier cosa que le devolviera un punto de apoyo. Entre cajas polvorientas, documentos enmohecidos y carpetas olvidadas halló una carpeta cerrada con llave, oculta al fondo de un mueble. A simple vista, parecía una más entre tantos legajos familiares, pero en su interior encontró algo mucho más delicado. Papeles que hablaban de una distribución de bienes radicalmente distinta a la versión oficial, con nombres que no coincidían con los consignados en el testamento público, propiedades desconocidas y detalles que nunca habían sido compartidos en un solo altar familiar. Al hojear aquellos documentos, su desconcierto mutaba en consternación. Aquello no era un borrador intrascendente, según su interpretación, podría ser la voluntad auténtica de su padre, la llave para desarmar la historia cuidadosamente tejida durante 40 años. Allí figuraban referencias a fincas, cuentas bancarias y posesiones con valor económico y sentimental que jamás se mencionaban. Más aún, se incluía una instrucción precisa y meticulosa acerca de repartirlo todo de modo equitativo entre sus 3 hijos, Francisco, Cayetano y el propio Kiko. Pero nada de aquello había llegado a sus manos antes. No figuraba en el testamento que circuló por tribunales, ni en los homenajes, ni en los clásicos documentales taurinos. ¿Era acaso un boceto ignorado o descartado, una versión previa sin validez legal, o algo peor? ¿Un plan silenciado para beneficiar a unos pocos? La duda lo invadió por completo, pero lo más doloroso fue el hecho de pensar que alguien muy próximo, alguien en quien había confiado, pudo haber tenido interés en sepultar esas palabras. Movido por la incógnita, y tras semanas de reflexión y contraste, contactó a sus hermanos Francisco y Cayetano. Al ver los documentos, sus rostros se tornaron de igual incredulidad, rabia contenida y heridas resucitadas. Lo que hasta ese momento había sido una sensación difusa, algo que flotaba entre sus sospechas, obtuvo la forma de una evidencia. Lo que había sido un asunto cerrado, revestido de respeto y solemnidad, de pronto prendió la mecha de una tormenta mediática. La carpeta secreta sacudió los cimientos del relato oficial. Kiko decidió no permanecer en silencio, se plantó en televisión, dio entrevistas y lanzó potentes mensajes en redes sociales que se viralizaron al instante. En un programa masivo de máxima audiencia, pronunció una frase que heló a la audiencia: «Me siento engañado por mi madre y no puedo perdonarlo». Esas palabras, botando como un rayo, resquebrajaron para siempre la imagen construida de Isabel Pantoja como madre abnegada, cantante consagrada y viuda ejemplar.
El drama doméstico, hasta entonces invisibilizado, se convirtió en un espectáculo publicitado. Los medios, ávidos de fisuras en las sagas famosas, transformaron el conflicto familiar en uno de los escándalos más comentados de la crónica social española. Mientras tanto, Francisco y Cayetano elevaron sus voces, no solo en defensa de su derecho legal, sino en demanda de recuperar los objetos personales de su padre. Trajes de luces, trofeos, fotografías íntimas, cartas con valores sentimentales incalculables, todos elementos que, denunciaban, estaban retenidos en Cantora, la emblemática finca familiar que Isabel heredó tras el fallecimiento del torero. Durante años, los hermanos mayores habían hecho gestiones para recuperar esos bienes. Siempre obtuvieron negativas, silencios o evasivas. Hasta entonces, parecía una historia de desencuentro doméstico, pero gracias a los documentos recién descubiertos, aquello dejó de ser una malinterpretación para tomar la forma de una conspiración real. Según Kiko, su madre había ocultado el legítimo testamento, administrado de modo opaco las finanzas familiares y, con ello, traicionado las últimas voluntades del torero. La disputa familiar fue escalando con una intensidad y una profundidad que pocos podían prever. Lo que comenzó como un conflicto discreto, casi velado por la solemnidad del legado y la memoria, se transformó rápidamente en una grieta insalvable que fue ampliándose con cada palabra, con cada gesto y con cada acción que se desencadenaba dentro y fuera de la esfera privada. La presión, la desconfianza y la emoción contenida se fueron haciendo insoportables, hasta que los tribunales acabaron por convertirse en el escenario inevitable donde se libraría la batalla definitiva por una justicia que, para esta familia, no solo era legal sino también profundamente emocional. Aquello dejó de ser simplemente una cuestión de dinero o posesiones materiales. El choque alcanzó niveles donde la dignidad, el reconocimiento y la verdad se tornaron los valores primordiales en disputa. Para Kiko Rivera, aquel conflicto había superado con mucho cualquier interés económico que pudiera haber existido en un principio. Ya no se trataba de cifras, ni de herencias, ni siquiera de propiedades que pudieran ser cuantificadas en términos monetarios. Para él, todo había devenido en una lucha por la dignidad propia y la dignidad de su padre, por la justicia de que aquello que legítimamente correspondía a los tres hermanos no fuera arrebatado por nadie. En declaraciones públicas, con una voz firme, pero también cargada de la calma que solo la convicción profunda puede otorgar, Kiko expresó con claridad y sin titubeos: «Mi madre se ha quedado con lo que no le pertenece». Esa frase resonó como un eco poderoso en la sociedad, en los medios y en cada rincón donde la familia había sido por años símbolo de unidad y respeto. Mientras tanto, los hermanos mayores, Francisco y Cayetano, tomaron también una posición pública que iba más allá de lo económico. Para ellos, no se trataba solo de un simple reclamo patrimonial. Su exigencia se centraba en la recuperación de esos objetos sagrados que representaban mucho más que bienes materiales. Eran reliquias familiares, testimonios tangibles de la historia y del legado de su padre, que contenían el valor insustituible de la memoria. Aquel traje de luces con el que Paquirri conquistó plazas y aplausos, aquellas fotografías amarillentas que guardaban instantes de intimidad familiar, las cartas manuscritas que reflejaban emociones y pensamientos profundos. Todo aquello para Francisco y Cayetano era un patrimonio emocional. Un vínculo que los conectaba con la figura paterna que ambos habían perdido prematuramente, y que ahora parecía desvanecerse bajo el peso de la disputa. En medio de toda esta turbulencia, la finca familiar conocida como Cantora, que durante años había sido símbolo de unión y refugio, se fue transformando en una verdadera fortaleza de secretos y recuerdos retenidos. Lo que antes era un hogar lleno de vida y encuentros, se convirtió en una especie de baluarte cerrado, donde se presume que permanecen ocultos muchos de esos bienes que, según el testamento alternativo descubierto por Kiko, debían haber sido distribuidos de manera equitativa entre los tres hermanos. La Cantora, con sus muros y sus estancias, hoy se erige como un espacio cargado de tensiones, de silencios incómodos y de objetos valiosos que aguardan ser reivindicados y liberados. Así, después de 4 décadas envueltas en silencio, respeto y aparente consenso, la historia de Paquirri, esa historia que todos creíamos conocer y que habíamos construido en torno a un mito de bravura, tragedia y amor familiar, comienza a desintegrarse, a revelarse como un entramado mucho más complejo de secretos ocultos. Mentiras cuidadosamente tejidas y heridas emocionales abiertas que aún supuran con el paso del tiempo. España entera, que durante años celebró y lloró la figura del torero, se encuentra ahora como testigo de una revelación caótica y desgarradora que pone en duda todo aquello que se había aceptado como verdad. Y frente a esta nueva realidad, la pregunta inevitable surge en la mente de muchos.
si algo tan trascendental pudo permanecer enterrado bajo capas de silencio y olvido durante tanto tiempo, ¿qué otras verdades ocultas, qué otros episodios enterrados tras el telón del mito, estarán aún esperando para salir a la luz? ¿Cuántas historias de dolor, de traición o de lucha permanecen escondidas tras las imágenes públicas que conocemos, en las sombras de aquellos personajes que parecían intocables? La verdad, al parecer, siempre tiene múltiples caras, y la de Paquirri acaba de mostrarnos una que nadie esperaba. Durante años, la postura mantenida fue la de afirmar que todos los bienes y propiedades en Cantora pertenecían íntegramente a la familia, sin aclarar a quién en específico ni bajo qué fundamentos legales o testamentarios. Esta posición, con el paso del tiempo, comenzó a revelarse como un verdadero bastión de contención, una táctica cuidadosamente diseñada no solo para preservar el patrimonio tangible, sino también para proteger una imagen pública construida con esmero durante más de 30 años. Kiko, dolido y con una determinación inquebrantable, declaró poseer una colección de documentos que avalaban sus denuncias, desde cartas familiares y anotaciones personales, hasta grabaciones privadas que, según su versión, demostraban que su madre había manipulado información fundamental relacionada con la herencia. Si esto llega a juicio, lo expondré todo, sentenció, generando un ambiente de incertidumbre aún mayor en una audiencia nacional que empezaba a cuestionar qué versión de los hechos podría ser cierta. El hallazgo que cambió radicalmente el curso de este conflicto fue la aparición de una carta manuscrita por Paquirri, escrita pocos días antes de su trágico fallecimiento. Esta carta no se trataba de un simple documento legal ni de una enumeración de bienes. Era un testimonio íntimo y profundo, que expresaba no solo el amor paternal, sino también un temor subyacente a que su voluntad fuera ignorada tras su muerte. La misiva, con la caligrafía pausada y cuidada de un hombre en un momento de profunda introspección, reflejaba la vulnerabilidad de alguien que, enfrentando un destino incierto, intentaba dejar una advertencia velada. Paquirri manifestaba su inquietud de que su legado pudiera ser alterado o manipulado para fines que él nunca habría aprobado. La carta, hallada por Kiko entre documentos guardados bajo llave, estaba envuelta en una hoja amarillenta, con bordes doblados y manchas de humedad o lágrimas que difuminaban parte de la tinta. La última línea, apenas visible, decía: «Cuidad de lo que es nuestro, no permitáis que el olvido o la codicia lo destruyan». Este mensaje, cargado de emoción y significado, conmovió a quienes lo leyeron y planteó una pregunta inquietante: ¿quién había tenido interés en mantener esta carta oculta durante tanto tiempo? ¿Fue una simple negligencia o hubo una intención deliberada de proteger ciertos intereses y sostener una narrativa pública favorable? Mientras el debate se intensificaba, Kiko aseguraba que Isabel Pantoja conocía perfectamente la existencia de ese documento, que incluso lo había leído, pero decidió mantenerlo en secreto por miedo a que su contenido contraviniera la versión que ella había defendido durante décadas ante el público español. La imagen pública de Isabel comenzó a fracturarse. Lo que en un principio se interpretaba como gestos de dignidad y resistencia ahora se leía bajo la óptica de una estrategia de control y manipulación. Para una parte de la sociedad, Isabel seguía siendo la gran artista, la viuda estoica que enfrentaba el dolor con entereza. Para otros, se perfilaba como una figura polémica, capaz de ocultar la verdadera voluntad de su esposo con tal de conservar el dominio sobre el legado familiar. En medio de este panorama, los hijos mayores, Francisco y Cayetano, decidieron tomar cartas en el asunto. Consultaron con abogados, recopilaron documentos propios y buscaron testigos para plantear la posibilidad de emprender acciones legales con el objetivo de recuperar los objetos personales de su padre, que a su juicio permanecen en Cantora sin justificación ni respaldo jurídico. Para ellos, esta lucha no era una cuestión económica, sino una reivindicación de algo mucho más sagrado: la memoria y el derecho a preservar un pedazo del hombre que marcó sus vidas para siempre. Paquirri, aunque desaparecido prematuramente, sigue siendo el eje alrededor del cual giran sus historias personales y familiares. La finca de Cantora, antaño símbolo de unión y tradición, se ha convertido en un espacio cargado de tensión, casi como una tumba viva de secretos y silencios. Según los hermanos Rivera, detrás de sus muros no solo se custodian bienes materiales, sino también capítulos completos de la historia de Paquirri, secuestrados por el silencio impuesto por una mujer que, a su juicio, ha perdido el derecho moral para decidir sobre ese pasado. Al mismo tiempo, las generaciones más jóvenes de la familia empiezan a sentir el peso de este escándalo. Los hijos y nietos de Paquirri, algunos apenas conscientes del legado que porta su apellido, se enfrentan ahora a una historia fragmentada, marcada por acusaciones públicas, conflictos mediáticos y una herencia emocional contaminada por el dolor, la duda y la desconfianza. Se encuentran ante el desafío de reconciliarse con un pasado que les fue ocultado, manipulado y dividido.
Esta historia ya no pertenece únicamente a los adultos que la protagonizaron. La sombra del conflicto se extiende hacia el futuro, hacia quienes no estuvieron presentes en la plaza de Pozoblanco ni vivieron el llanto de una nación, pero que deberán decidir cómo reconstruir su identidad a partir de los restos de un legado fracturado. Lejos de desaparecer, el escándalo se ha expandido como una mancha indeleble en el relato familiar. Nuevos periodistas investigan, antiguos amigos de la familia comienzan a hablar y circulan rumores sobre documentos aún ocultos que podrían salir a la luz en cualquier momento. En medio de esta tormenta mediática, una pregunta persiste como una herida abierta e insoportable. ¿Quién se atrevió a silenciar la última voluntad de Paquirri? Cuando una historia tan íntima se convierte en un asunto de interés nacional, el dolor inevitablemente se convierte en espectáculo, y las heridas familiares terminan expuestas y diseccionadas en público. Lo que comenzó como un hallazgo en una habitación polvorienta ha abierto una fractura inmensa en una de las familias más icónicas de la cultura popular española. El caso de Paquirri, Isabel Pantoja y sus hijos ha dejado de ser un drama privado para convertirse en un espejo colectivo que obliga a la sociedad a mirar hacia adentro. A medida que se revelan nuevos detalles y los protagonistas ofrecen versiones encontradas, la opinión pública se polariza. Un sector defiende a Isabel, argumentando que actuó como una madre protectora movida por el miedo o el deseo de preservar la unidad familiar. Otro la señala como la arquitecta de un silencio prolongado, responsable de esconder durante décadas la verdadera voluntad de un hombre que ya no podía defenderse. Sin embargo, en esencia, este no es solo un conflicto por herencias ni objetos materiales, sino una lucha por el derecho a recordar con dignidad, por la necesidad humana de conectar con sus raíces sin la interferencia de engaños o manipulaciones. Además, este episodio se convierte en una advertencia potente. Lo que está en juego no es únicamente la posesión de tierras o pertenencias, sino algo mucho más profundo, la identidad misma de una familia, la historia que cada individuo construye para explicar de dónde viene y por qué es quien es. Cuando ese relato se quiebra, todo lo demás tiembla. En medio de este terremoto emocional, Kiko Rivera ha experimentado un cambio radical. Lo que comenzó como una búsqueda personal de respuestas ha transformado su vida por completo. Ha roto lazos con su madre, redefinido su relación con sus hermanos y ha expuesto sin tapujos las heridas emocionales de crecer sin certezas bajo la sombra de una figura imponente y ausente, bajo la narrativa construida por otros. Por su parte, Francisco y Cayetano han encontrado en medio de esta tormenta mucho más que una simple voz para expresar sus sentimientos y reclamaciones. Han descubierto una causa común que los une con una fuerza renovada y profunda. Durante años, la relación entre ellos estuvo marcada por la tensión, las diferencias y una fragilidad que amenazaba con romper los lazos fraternos que deberían haberlos unido. Sin embargo, ese anhelo compartido por restaurar la verdad sobre su padre, por hacer justicia a su memoria y reivindicar el legado que les pertenece, ha logrado no solo acercarlos, sino fortalecer un vínculo que parecía perdido. Esa transformación personal y familiar indica que la familia Rivera Pantoja ha dejado atrás la imagen que España había conocido hasta ahora. Ha cambiado y evolucionado, marcada por el paso del tiempo, las revelaciones dolorosas y el sufrimiento acumulado, pero también por una posibilidad nueva, la de reconstruirse con mayor autenticidad, liberándose de tantos silencios, secretos y heridas ocultas que durante décadas nublaron su historia. Aunque todavía muchos de los objetos personales de Paquirri siguen sin regresar a las manos de quienes, según ese testamento oculto y las verdades por fin reveladas, deberían poseerlos, es innegable que algo profundo y permanente ha cambiado para siempre. La verdad, o al menos una parte sustancial de ella, ha salido a la luz, desatando una cadena de consecuencias que difícilmente podrán detenerse. ¿Qué queda ahora? Probablemente un futuro lleno de juicios, de entrevistas públicas, de nuevos documentos que emerjan de archivos olvidados, o incluso cartas inéditas escritas por Paquirri con la esperanza, quizá ya desesperada, de que algún día alguien escuchara su voz y conociera su verdadera voluntad. Pero, más allá de lo material y legal, lo que queda es una lección dura y dolorosa. Cuando la verdad es silenciada y sepultada bajo capas de omisión o manipulación, el tiempo no se convierte en un bálsamo para las heridas, sino en un elemento que las profundiza y las envenena. En los años venideros, los hijos y nietos de esta familia se verán enfrentados al eco persistente de estas decisiones, a las consecuencias de aquellos secretos y mentiras que durante tanto tiempo condicionaron sus vidas. Ellos no eligieron nacer dentro de esta historia turbulenta, llena de controversias y conflictos, pero ahora están obligados a comprenderla en toda su complejidad, a convivir con sus sombras y a decidir si mantienen el silencio que ha marcado a sus antecesores o si, por el contrario, se convierten en quienes rompen definitivamente ese ciclo dañino y permiten que la verdad fluya libremente. Este caso no solo cambiará para siempre la percepción pública que se tiene de esta emblemática familia,
sino que también dejará una profunda huella en la manera en que entendemos la gestión de la memoria familiar, el significado del amor, la herencia emocional y la naturaleza de los lazos que pueden tanto unir como separar a quienes comparten sangre. Porque, al final de todo, más allá del ruido mediático, del dinero en disputa y del escándalo que ha estremecido a España, permanece una verdad sencilla pero brutal. El legado más valioso que un padre puede dejar a sus hijos no reside en las propiedades, los objetos o las riquezas materiales, sino en la transparencia de sus actos, en la sinceridad con la que se expresa su voluntad y en el amor genuino que se manifiesta sin condiciones ni secretos. Y si esa voluntad fue traicionada, si la voz de Paquirri permaneció silenciada durante tantos años, ahora ha llegado el momento inevitable y necesario de restaurarla, aunque ese proceso implique dolor, confrontaciones y el derrumbe de muchas creencias que hasta ahora se tenían como inamovibles. Porque el amor verdadero, ese que trasciende el tiempo y las adversidades, nunca teme a la verdad. Por el contrario, la busca, la defiende y la hace brillar, incluso cuando parece que todo está perdido.